buenas noches, buenas noches a todos. En Noche de Líderes vamos a hablar de liderazgo hoy, vamos a hablar acerca de las crisis en el liderazgo. Buenas noches, gracias a los que nos están acompañando en vivo. Yo sé que hay algunos que ven el programa después, así que si les decimos buenas noches porque usualmente estamos en vivo. Recuerden Plenitud Radio 7 en Facebook, Plenitud Radio 7 también en YouTube. Y este es un programa especial para los líderes o los que nos hemos hecho líderes, intentando todo, apelando a todos los recursos, los que tenemos, los que no tenemos, los que creemos que tenemos, aplicando lo que sabemos y lo que creemos saber. Y bueno, los líderes que se atreven a ir por delante, se atreven a arriesgar para que otros no arriesguen, y sobre todo aquellos que comparten con los que están aprendiendo. Avi, buenas noches, qué bueno que estás aquí. Meli, hello, qué bueno que estás aquí, Meli. Me da mucho gusto, María Figueroa, pues ya sabes, un abrazo tototototote, grande. Gladys Porras, buenas noches. Líderes, vamos a aprender acerca de líderes, vamos a aprender acerca de las crisis en el liderazgo. Las crisis por las que pasamos los líderes son diferentes a las crisis por las que pasamos como personas regulares o pasan las personas regulares. Las crisis de liderazgo son al nivel de liderazgo también, así que son mucho más graves, son mucho más fuertes y afectan a muchas más personas. Nuestra manera de enfrentar la crisis, ¿sí?, afecta a más personas que cuando enfrentamos una crisis personal o familiar. Y entonces es indispensable que nosotros nos vayamos haciendo unos expertos en el afrontamiento de la crisis. ¿Por qué? Porque si va a ser líder, yo les garantizo que van a tener crisis. Si le tiene miedo a las crisis o no cuenta con los recursos emocionales, estudie desarrollo personal, prepárese porque podemos aprender a manejar la crisis. Más adelantito vamos a estar viendo los diferentes tipos de crisis, las más comunes por lo menos, para que se puedan ir identificando. Y acuérdense que en este programa ustedes pueden participar, en este programa pueden preguntar todo lo que gusten, en este programa pueden opinar, hablar desde su experiencia, pueden hablar acerca de las crisis que pudieran estar pasando en el liderazgo o que conocen de liderazgo para que podamos verlas y contestarles sus preguntas y tratar de darle o aclarar las dudas que pudieran existir. Así que vamos a estar bastante ocupados porque crisis en el liderazgo hay bastantes. Y obviamente deseándoles lo mejor del mundo. Les súper agradecemos a quienes están compartiendo. En la medida que estén compartiendo, yo sé que va llegando más gente, van llegando más líderes también. Y bueno, vamos a hablar de cosas que a los líderes nos interesan. ¿Por qué? Porque la razón principal por la cual nosotros entramos en el liderazgo, ¿sí?, la razón principal por la cual nosotros entramos en el liderazgo es porque queremos ayudar. Mire, yo he hablado con muchas personas de muchos multiniveles y de empresas y muchos de ellos han dicho lo mismo. Yo entré a este negocio porque vi que había manera de ayudar a otras personas. Si usted hace lo que hace porque le gusta ayudar a otras personas, bueno, le invito a que le ponga ahí y escriba yo. Si esa es la razón principal por la que hace el negocio o hace su negocio, es porque quiere ayudar a las personas, póngale ahí un comentario yo para saber, porque esto va a ser sumamente importante, porque la manera en la que nosotros afrontamos la crisis depende de la razón por la que estamos en el liderazgo. Y eso es muy importante. Hay quienes enfrentan la crisis destruyendo a todos los demás y entonces obviamente eso solamente habla de la razón por la que estamos en el liderazgo. Estamos en el liderazgo para sacar un beneficio personal sin importar a quienes afectamos, o estamos en el liderazgo con la intención de ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor, aún a pesar de nuestro propio sufrimiento. Así que Melis dice yo sé que sí, yo sé que haces lo que haces porque tienes la intención de ayudar a los demás. ¿Quién más? ¿Cuántos lo hacen? Porque quieren ayudar a los demás. Estoy leyendo, señor Armando Camargo, saludos, un abrazo fuerte, qué bueno que está aquí acompañándonos. Y bueno, hablamos de las crisis en el liderazgo. En un momento de crisis, miren, los procesos y las situaciones cotidianas llegan a sufrir alteraciones de manera inevitable y en muchas ocasiones de manera abrupta, y esas alteraciones pueden cambiar, por ejemplo, la manera en que enfrentamos la situación, pueden cambiar la manera en que nos comportamos ante la crisis. El liderazgo es una posición en la que vamos a tener y vamos a tener que enfrentarnos, ante muchas crisis. Pero déjeme decirlo, las crisis no representan la muerte. Las crisis pueden representar oportunidad. Las crisis pueden representar, sí,
una oportunidad para crecer, para desarrollarnos, pero también para ayudar a crecer a muchos otros. Gracias, buenas noches. Gracias por estarme acompañando aquí. Recuerde que hablamos de liderazgo y las crisis en el liderazgo. Y están diciendo yo a aquellas personas que hacen lo que hacen, o sea, se atrevieron a tomar, ¿sí?, la responsabilidad del liderazgo porque quieren ayudar a más personas. Así que Nubia dice también Nubia, un abrazo. Qué bueno que estás aquí acompañándome. Yo sé que hay más personas que dicen yo. María Figueroa dice, hola Nubia, ya se están saludando ahí. Mira qué interesante, las crisis en el liderazgo. Entre mayor habilidad, entre mayor recursividad nosotros tengamos como personas, entre mayor salud emocional, mayores habilidades para el manejo de las emociones, o entendimiento y uso de los diferentes tipos de inteligencias, entonces podremos manejar las crisis de una manera mucho más efectiva. Así que de esta manera, o sea, cuando llegan esas alteraciones, esos momentos que tienen el potencial de convertirse en crisis, ¿sí? Un líder necesita ser capaz de identificar los cambios, identificar el momento, reconocer rápidamente que hay un nuevo, ¿qué sería? Un nuevo escenario ante nosotros, una nueva situación que requiere que nosotros nos readaptemos, ¿sí? Que reconozcamos pronto y que ante este nuevo escenario nosotros entendamos cómo adaptarnos a ese nuevo escenario que se llama crisis, para que entonces no nos tome descuidado. Recuerde que la crisis es el resultado de un problema que se nos echa encima para el cual no tenemos una solución. Y eso es lo que hace que se convierta en una crisis. Porque acuérdense que la falta de algún recurso no necesariamente es una crisis. Alguna discusión no necesariamente es una crisis. Algún desacuerdo no necesariamente es una crisis. El problema es no saber manejar estas situaciones en el liderazgo. Entonces generan una serie de crisis que vienen y agravan totalmente la situación. Así que acuérdense que estamos aquí, todos platicamos, todos comentamos, todos preguntamos, todos contestamos. Se vale participar. Yo sé, ya veo aquí algunas personas que tienen experiencia en el liderazgo y yo les voy a agradecer que con toda la confianza escriban sus comentarios ante las preguntas que se hagan aquí. Y lo primero que vamos a hacer es ver los tipos de crisis más comunes en el liderazgo. Y estoy bien seguro que ustedes van a decir, esa me la copiaron a mí. Estoy seguro que esa era una crisis mía y por eso tuve la crisis, alguien me leyó la mente. Bueno, la realidad es que el liderazgo tiene una serie de potenciales de crisis bastante comunes y casi todas tienen que ver con estos diferentes tipos que vamos a empezar a ver en un momento. Por lo pronto recuerden que les agradezco mucho a los que están compartiendo. Gracias Carmen Sánchez, qué bueno que estás aquí. María Figueroa, que estás compartiendo. Gracias. Todos los que están ahí compartiendo, les agradezco como no se imaginan. Bastante. Y ese mono del sombrerito, no, creo que soy yo. Gracias. Hablamos de los tipos de crisis más comunes en el liderazgo. Híjole, yo sé que si usted empieza a hacer memoria de sus crisis en el liderazgo, se va a dar cuenta que han sido muchas tal vez. Se va a dar cuenta que ha tenido una serie de situaciones que parece que se salen de nuestra mano, que rebasan nuestra habilidad para resolverlo. Una serie de situaciones que parecieran más grandes que nosotros mismos. Y es esto lo que nos hace entrar en crisis. Una de las crisis más comunes se llama la crisis del cambio. O sea, la crisis del cambio son todas esas crisis que se nos generan o que se nos crean cuando hay cambios. Los cambios incomodan a la gente. Y aunque sí hay líderes visionarios, hay líderes pro cambio,
Hay líderes que tienen disposición y flexibilidad para tener nuevas visiones y para adoptar nuevas estrategias. La realidad es que la gran mayoría de las personas, de los líderes en este caso, le temen a los cambios, le huyen a los cambios. Y entonces cuando hay un cambio, cuando un cambio es impuesto por una autoridad superior, es impuesto por un líder de mayor rango, entonces tenemos la tendencia a incomodarnos bastante con esos cambios. Luego, no nos incomodamos con los cambios solamente, sino que luego nos incomodamos con el líder que impuso los cambios. Pero la realidad es que en muchas ocasiones nosotros como líderes también imponemos cambios que sabemos que son necesarios para el desarrollo del equipo y el progreso de la organización, pero hay resistencia. Entonces la gente se resiste al cambio. Esto se llama las crisis del cambio. Y cuando la gente se resiste al cambio, ¿sí? Y nosotros estamos promoviendo el cambio, pareciera que estamos en dos lados opuestos o en dos equipos, y ahora ya no estamos luchando todos en contra del cambio, sino que, o la dificultad del cambio, sino que ahora estamos luchando en contra unos de los otros. Así que seguimos. Recuerda que estamos hablando acerca de las crisis de liderazgo y estamos mencionando acerca de los tipos de crisis más comunes a los que nos tenemos que enfrentar en el liderazgo. Gracias por estar compartiendo. Mil gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿Quién más llegó por aquí? Vi que estaba llegando más personas. Les doy las gracias por estar aquí acompañándonos. Por estar compartiendo a todos ustedes. Estamos hablando de las crisis del liderazgo. Y si usted ha sido líder o es líder, usted sabe de qué le hablo. O sea, fácil y sencillo. Crisis, todos los líderes las conocemos y muy de cerca y posiblemente más periódicamente de lo que quisiéramos. Sin embargo, mire, cuando estamos en crisis, ayer hablábamos, si quiere ver el programa el episodio número 7, ayer hablábamos de las crisis. Y hoy hablamos de las crisis en el liderazgo y nos damos cuenta que solamente son como crisis multiplicadas en tamaño y en periodicidad. Las crisis de liderazgo son mucho más comunes. Recuerde que cuando trabajamos en grupo, entonces la dificultad para el acuerdo se aumenta, ¿no? Entonces tendemos a tener más crisis porque hay diferentes intereses, porque hay diferentes perspectivas, porque hay diferentes culturas, porque hay visiones totalmente diferentes, estilos de liderazgo totalmente diferentes, y entonces esto viene y genera fricciones y genera choques entre las personas que generan a su vez crisis de el líder. La crisis de el líder. Mire qué interesante. Y hablamos del primer tipo de crisis. Dijimos que es la crisis del cambio. Así que yo les invito a que empiecen a comentar y acuérdame, escríbame alguna ocasión o algún tipo de crisis de cambio. Cuando algo cambió en nuestro liderazgo y entonces empezamos a entrar en pánico, en modo crisis totalmente. Por ejemplo, no sé, yo estaba dando un entrenamiento a un grupo de personas, a mi equipo, y luego de repente del nivel superior me cambian la información que yo les había estado enseñando a los demás, y ahora tengo que decir, no, siempre no es así, ahora es de otra manera. Y entonces entro en una crisis. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Por ejemplo, no se había avisado a tiempo, no se me había preparado para el cambio, no había sido un cambio sensible posiblemente, el proceso del cambio no se había realizado como se debe de realizar por medio de la motivación, la preparación, ¿sí? Para que llegue la aceptación y luego la promoción del cambio. Y entonces obviamente empezamos a chocar. Carmen Sánchez dice, la crisis de la caída después del triunfo. Uy. No, pues sí, la crisis del orgullo le llaman, ¿no? La crisis de la caída después del triunfo. Creo que yo la conozco esa. Sí la conozco. ¿Será la misma? ¿Vivimos la misma? No sé, pero es la misma. Y negarlo no tiene caso. Más bien aprender de ello. La crisis de la caída después del triunfo. Aquí les va. Primero hay que entender que para llegar arriba, en muchas ocasiones se requiere solamente carisma o habilidad, ¿sí? Por ejemplo, para atraer personas, ¿sí? Entonces, la habilidad para atraer, la habilidad para atraer personas, ¿sí? Tiene que ver con ser carismático,
¿sí? Y entonces nuestra capacidad de reclutamiento pudiera ser muy alta, ¿sí? Sin embargo, la capacidad de retención no necesariamente es alta. Entonces, ¿qué sucede? Parece que vamos creciendo y llegamos hacia arriba, pero una vez que estamos arriba no podemos retener ese crecimiento porque con carisma reclutamos, pero con carácter retenemos. Y entonces si no sabemos retener, entonces ya cuando estamos arriba empezamos a perder. ¿Por qué? Porque se dice que con una buena sonrisa y un buen producto, ¿sí? Se puede reclutar. Pero solamente con una formación y un carácter y una capacidad para ser firme y una capacidad para tomar decisiones difíciles y enfrentar la crisis es como se puede retener. Así que sí, después de que llegamos arriba y luego nos caemos, obviamente nos lleva a una crisis. Pero podemos empezar, para que deje de ser una crisis, empezar por decir, wow, esta vida es un sub y bajas. Y ver la línea de liderazgo y del éxito, que no es una línea recta, sino que es una línea que va así como en zigzag. Vas ascendiendo, pero no siempre estás de subida. Hay momentos en los que estás de bajada. Y esos momentos de bajada son los que nos hacen humildes. Esos momentos de bajada son los que nos hacen volver a buscar el entrenamiento. Nos hacen ver hacia adentro cuáles son nuestras necesidades de desarrollo personal, de salud almática, y entonces nos permiten volver a ascender ahora con mayor experiencia. Entonces, sí duele, sí es una crisis caer después de estar arriba, pero recuerde que la segunda vez es más fácil estar arriba si aprendimos la lección de la primera vez. Así que hay que darle una interpretación nueva para que no se convierta en una crisis. ¿Quién más? Gracias, Iliana, gracias, qué bueno que estás aquí. Gracias por estar compartiendo, Iliana. Te agradezco muchísimo que lo estés haciendo. En realidad se convierten en copartícipes de este programa. Recuerden que pueden hacer sus comentarios, estamos en vivo y la intención de estar en vivo es que ustedes puedan comentar, puedan preguntar, puedan aportar también para los demás líderes que se encuentran aquí. Yo sé que aquí hay líderes, ya los vi, hay líderes que tienen bastante experiencia. Y yo quiero apelar a su experiencia, yo quiero apelar a que nos platiquen por lo menos una historia de alguna crisis de liderazgo que hayan tenido, y yo creo que a todos nos va a alimentar, nos va a ayudar muchísimo y nos va a aportar también. Erika Antonio, ¿cómo estás, Erika? Qué bueno que estás aquí. Dice, con lo del COVID las cosas cambiaron mucho para que el negocio donde trabajo, los empleados y yo misma como líder no entendía qué pasaba hasta que comprendí que teníamos que adaptarnos a lo que estaba pasando, y cuando lo pude comprender noté que pude transmitir eso a mi equipo totalmente. Mira, Erika, yo creo que nos pasó lo mismo. Nosotros teníamos gente que decía, no, yo en línea no lo quiero hacer. No, yo cuando vuelva a ser presencial. Y mucha gente, de hecho, estaba como totalmente desanimada y con una resistencia a la adaptación al nuevo escenario, a la nueva estrategia, a la nueva manera de hacer las cosas. Yo no digo a la nueva normal, porque no podemos normalizar lo malo. Hay que resistirnos a lo malo, pero no a trabajar en el entorno malo. Entonces, sí, definitivamente en el momento que nosotros aceptamos que las cosas han cambiado, nos hacemos suficientemente flexibles y dispuestos a reaprender. En ese momento, automáticamente nosotros transmitimos esta habilidad adaptativa a nuestro equipo, y entonces el equipo también lo capta, porque el equipo está viendo nuestra reacción ante el cambio, y si nuestra reacción ante el cambio es negativa, ellos tendrán un comportamiento negativo. Todos van a poner los frenos, todos van a decir, esto ya se arruinó, esto no va a ser un buen año, esto no va a funcionar, ya nos arruinamos con este COVID, ya tantas cosas. Pero cuando nosotros como líderes tenemos una perspectiva diferente, entendemos que los cambios son necesarios, entendemos que los cambios pueden ser oportunidades. Mira, había mucha gente que no sabía nada de tecnología, y las primeras veces se resistían tanto y ahora no salen del Zoom, ¿sí? ¿Qué pasa? Es un proceso de dificultad. La resistencia al cambio es temporal. Una vez que cambiamos, decimos, qué bueno que cambié. Note, la resistencia al cambio es temporal, y una vez que cambiamos, decimos, qué bueno que cambié. Entonces, ¿por qué no? Cuando estamos ante el cambio, en lugar de entrar en crisis, no decimos, wow, viene un momento de cambio. Este se llama un momento de readaptación y de nuevo aprendizaje. Cada vez que nosotros aprendemos algo que no sabíamos antes, estamos en un nivel superior.
hemos crecido, nos hemos desarrollado, valemos más de lo que valíamos antes, ahora después del cambio. Entonces no permitamos que se haga una crisis, más bien utilicemos y aprovechemos la crisis. ¿Quién más? Karen García, ya llegaste, estás por allá. Qué bien la pasamos, ¿no? Por acá, Karen, aquí anduvimos viendo el SpaceX. No digo nada, a lo mejor habías dicho que estabas enferma en el trabajo, ¿verdad? No sé. No, no te creas. Karen, estuvo lindo. Qué bueno que vinieron. Me da mucho gusto verte por aquí. ¿Quién más? Buenas noches, Michelle. Qué bueno que estás aquí, Michelle. Eso me gusta. Lulú, un abrazote grandototototote hasta la Bella Airosa, ¿verdad? Y qué bueno que estás aquí. ¿Y quién más veo? María del Carmen, aquí estás. Mira, todos los líderes fieles aquí están siempre. Eso es característica del líder, ¿eh? Siempre estar tratando de aprender algo nuevo, de escuchar algo nuevo, algo motivador para luego pasarlo a nuestros equipos. Esa es una buena señal de liderazgo. Así que excelente y bendecida tarde, noche también para ti. Judith dice, ser líder tiene sus dolores, pero si no somos valientes ni somos líderes, no lo lograremos. Totalmente de acuerdo, Judith. Fíjate, alguien tiene que ir delante, ¿no? Alguien tiene que atreverse a arriesgar más que los demás. Sí, dirigir es un privilegio, pero dirigir es una responsabilidad. El privilegio, acuérdense que todo privilegio acarrea consigo una responsabilidad. Repito, todo privilegio acarrea consigo una responsabilidad. Entonces, sí, yo creo que el liderazgo es un privilegio. Yo creo que ir delante de los demás es un privilegio. Yo creo que ser reconocido por los demás es un privilegio. Yo creo que el en alguna manera modelar dentro del liderazgo es un privilegio, en muchas ocasiones no merecido, pero todo esto conlleva también una responsabilidad. Totalmente de acuerdo contigo, Judith. Veo los demás comentarios, recuerde preguntas, crisis que hayan tenido, crisis supuestas, crisis con su liderazgo. Idida, saludos, dice, lista para aprender. Perfecto, otra líder también. Mira nada más, los líderes siempre quieren aprender más. La gran diferencia en las personas que siempre se quedan solamente como seguidores y los que crecen al liderazgo, en su liderazgo, es ese hambre de estar aprendiendo constantemente. Qué bueno que estás aquí. Gracias. María Isabel Giller, gracias por estar compartiendo. Sigo leyendo las preguntas. Sí, todo bien, dice, un gusto verlos, dice Karen García. Qué bueno, la pasamos bastante bien, Karen. Qué bueno que pasaron a visitarnos. Iliana Vázquez, buenas noches, bendiciones, muchas bendiciones y un abrazo. La crisis de desaprender para aprender nueva interpretación de las situaciones, Rosalba, híjole, la crisis de desaprender, o sea, la resistencia a reconocer que tal vez estábamos equivocados. Yo he pasado por esa, ¿eh? Nosotros leíamos desde muy chicos. Mi papá era un lector asiduo y después un escritor. Y lo lleva a uno a pensar que uno lo sabe todo. Con el tiempo aprendes que cuando crees que lo sabes todo, en realidad no sabes nada, porque entre más vas sabiendo, te das cuenta que de más cosas habías estado equivocado. Y sí, la crisis de desaprender. Lo que nos estorba cuando tenemos que desaprender, usualmente es el orgullo, es la costumbre, los hábitos que nosotros ya tenemos de pensamiento y comportamiento, obviamente, y estos hábitos no nos permiten desaprender. Pero recuerde que para aprender algo bien aprendido, primero necesitamos desaprender el concepto contrario. En otras palabras, necesito primero negar que algo que yo creo está bien, y tener la capacidad de dudar. Miren, los hombres más sabios han llegado a ser más sabios porque han tenido la capacidad de dudar aquello en lo que antes habían creído y estaban ciertos. Entonces, cuando aprendemos a dudar de lo que ya sabíamos y abrimos nuestra capacidad para recibir nuevo entendimiento, en ese momento tenemos la capacidad de desarrollarnos, de crecer, y en ese preciso momento nosotros aumentamos nuestra sabiduría. Entonces, sí, la crisis de desaprender para aprender nuevas interpretaciones, nuevos pensamientos, formar nuevos hábitos, sí puede llegar a ser una crisis, pero recuerde que cambiar es crecer.
Y el que se resiste al cambio, se resiste al crecimiento, se resiste al desarrollo. Entonces vamos a cambiar. Estamos hablando de los diferentes tipos de crisis. Hablamos de que las crisis de liderazgo y que una de las crisis de liderazgo más graves es la crisis del cambio. Cuando hay cambios y estos parecen amenazar nuestra comodidad, estos parecen minar nuestros intereses personales, entonces entramos en una crisis. Cuando parecen minar nuestra autoridad o cuando parece que alguien más es admirado más o puesto más en alto o reconocido más que a nosotros, y ese tipo de cambios nos hacen sentirnos amenazados e incómodos y por lo tanto entramos en una crisis. Entonces la crisis del cambio es una de las crisis de liderazgo mucho más comunes. Alguien dice, Meli, dice, me he caído 2 veces y dejé de grabar por esas crisis, pero doy gracias a Dios y por el desarrollo personal que me ayuda a retomar el rumbo por el cual me ha estado formando mi carácter y tu liderazgo. Claro que sí, cuando nosotros trabajamos en lo de adentro de nosotros mismos, lo de afuera empieza a florecer. Esa es la realidad. Y nosotros empezamos a hacer cambios internos y se reflejan cambios externos. Recuerde que para que haya una luz y que un cuarto sea iluminado, tiene que haber algo allá adentro, un filamento, un LED o algo que está adentro, y eso es lo que produce la luz. Lo que está dentro del líder es lo que produce su luz. ¿Qué está dentro de ti? Esa sería la pregunta. ¿Produce luz? Las crisis de líder. Estamos hablando de las crisis de liderazgo. ¿Cómo resolver crisis de autoridad o competir por el puesto de líder? ¡Ah, qué interesante! La mejor manera, obviamente no vamos a hablar de tema ético ahorita, pero competir por el puesto de una manera saludable requiere de varias características. Ser visto como líder. Ok, para que alguien sea visto como líder, no solamente como un buen trabajador, sino como un líder, se requiere trabajar áreas como la empatía, desarrollar la influencia para con las demás personas, ¿sí? Primero, desarrollar una visión clara de lo que se quiere, trabajar bien las relaciones interpersonales, y eso automáticamente nos va generando influencia. Y ese es, Karen, precisamente la crisis número 2. La crisis número 1 dijimos que es la crisis del cambio. Dijimos la crisis del cambio cuando hay resistencia al cambio y estos parecen amenazar nuestra comunidad o minar nuestros intereses. La número 2 es precisamente la crisis de la influencia. ¿Qué es la crisis de la influencia? Obviamente, cuando hablas tú, por ejemplo, cómo resolver la crisis de autoridad, el que tiene mayor influencia debe de tener mayor autoridad. Hay autoridades puestas o impuestas por un poder superior y este se llama un liderazgo posicional. No es un liderazgo, es un jefazgo. Lo voy a decir así, ¿no? Para que se quede grabado en la mente. O sea, es un jefe, no es un líder, pero siempre un líder tendrá más poder que un jefe a largo plazo. Entonces, ¿qué debemos hacer? De empezar a trabajar y generar influencia interna e influencia externa. Una de las mejores maneras sería, por ejemplo, no solamente trato con las personas dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, ¿sí? Y empezar a generar relaciones más profundas con ellos. ¿Y qué es lo que sucede en la próxima oportunidad? Quien va a quedar en la posición o el puesto será el que tenga más influencia sobre todos los demás. Porque recuerde que cuando influenciamos nosotros a la gente de manera positiva, la gente misma nos promueve a nosotros o ayuda a que seamos nosotros promovidos. Obviamente funciona de diferente manera dependiendo del tipo de organización que sea, pero en general, la influencia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la crisis de influencia? Vamos a ver, recuerden que pueden comentar, hacer preguntas. Estamos abiertos. Este no es solamente mi programa, es el programa de todos nosotros, todos los líderes que están aquí. Y este es el momento perfecto para hablar acerca de las situaciones y las crisis de los líderes, aquellas cosas por las que pasamos nosotros y nadie entiende. ¿Sí? Porque la mayor parte de la gente que no es líder piensa que el líder solamente tiene privilegios y no responsabilidades, cuando en realidad nosotros en liderazgo estamos totalmente conscientes que son más las responsabilidades que los privilegios que llegamos a tener. La crisis de la influencia. Me enfoco una vez más, vuelvo a esto. Cuando la gente
no parece estar interesada en seguirnos o aprender de nosotros, creamos en nosotros una crisis. Yo no sé si en alguna vez usted ha tenido un grupo de influencia más grande y luego como que se le empieza a hacer chiquito y pudiera entrar en crisis, decir, ay, ¿qué pasó? Pues si antes tenía mucha gente que me seguía, ahora tengo menos gente que me sigue. ¿Qué pasó si antes tenía un equipo grande, ahora mi equipo se ha dividido o se ha empequeñecido? Y podemos entrar en una crisis de influencia, ¿sí? En la crisis de influencia. ¿Qué se requiere para no entrar en una crisis de influencia? Primero, número uno, hay que reconocer que el liderazgo es como el chorrito. Yo sé que están pensando. ¿Cómo quiere decir eso que el liderazgo es como el chorrito? Bueno, se hacía grandote y se hacía chiquito. El liderazgo en ocasiones está así y parece que se expande y parece que todo es una maravilla. Está en una etapa de crecimiento. Pero liderazgo también tiene etapas, o las organizaciones tienen etapas que no son de crecimiento, son para reforzar, ¿sí? Y hay otras que tienen etapas para aprendizaje, no siempre son así. Y luego hay etapas de compromiso, ahí es donde en muchas ocasiones se hace chiquito el grupo, ¿sí? Y entramos en una crisis de influencia porque decimos, ay, creo que estoy perdiendo influencia. En el momento que nosotros pedimos más compromiso, entonces el grupo se reduce, se quedan los comprometidos y se van los que no estaban comprometidos. Entonces no entremos en una crisis, más bien entendamos las etapas de liderazgo, ¿sí? La etapa por la que está cruzando la organización, ¿sí? La etapa por la que está cruzando la organización, y entendamos que no necesariamente estamos teniendo una crisis o no caigamos en crisis porque sentimos que nuestra influencia baja, sino más bien entendamos que está pasando por una etapa de aprendizaje, tal vez, una etapa de prueba, tal vez, una etapa de crecimiento tal vez, y a veces hay etapas de reforzar simplemente el grupo. Entonces sí, definitivamente acuérdese que liderazgo es influencia e influencia es poder, y el poder es para ayudar a otros, para crecer a otros, para convertirnos en un escalón por el cual puedan pisar para subir. El verdadero liderazgo es transformacional, no solamente transaccional. Seguimos leyendo. Recuerda que pueden estar preguntando y aportando. Trabajar en lo interno hará que te des cuenta de las cosas que hay en el entorno, exactamente. E incluso la crisis en esto es alejarse de personas tóxicas, que a veces sea muy duro, entras en crisis. Sí, claro, entre más tóxico sea nuestro entorno, más fácil será entrar en crisis, definitivamente. Si nosotros tenemos un entorno de apoyo, es muy diferente a tener un entorno de carga. Sí, les voy a dar la explicación cuál es la diferencia entre tener un entorno de apoyo y tener un entorno de carga. Imagínense que una líder o un líder está pasando por una serie de dificultades con su equipo de trabajo, etcétera, etcétera, y llega a su casa y le dice al esposo, ay, mi amor, ¿qué crees que bueno, estoy teniendo estas dificultades con el grupo y la gente? Y luego te empieza a decir, pues yo no sé, a mí me hacen las tortillas y además esto y además aquello, además a mí me deberías de poner atención, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Entonces estamos en un entorno de carga, que cuando nosotros expresamos que necesitamos ayuda en nuestro liderazgo, las personas que nos rodean determinan si vamos a ser ayudados o si pues va a ser peor, ¿no? Ahora estaba batallando con el equipo, ahora tú también eres parte de la carga que voy a llevar. Cuando estamos en un entorno saludable es todo lo contrario. Entonces contamos con las personas que a la vez nos ayudan a llevar la carga del equipo. Sí, definitivamente el entorno y las personas tóxicas hacen que las crisis se vean mucho más grandes. María de la Luz Alvarado, qué bueno que llegaste. Sí, llegó corriendo así, casi oí los rechinidos así, donde llegaste. Qué bueno, porque este tema está genial, está interesante. Las crisis en el liderazgo, tipos de crisis y cómo resolverlas. Así que el liderazgo es influenciar. Judith dice, el liderazgo es influenciar y la influencia es poder, y el poder para transformar y ayudar a influenciar en el bien para las personas. Así es, totalmente de acuerdo.
estamos en el mismo canal. Para eso es el liderazgo. El liderazgo existe para transformar, existe para retar a aquellos y ayudarles a descubrir que tienen todo lo necesario para vivir una vida plena y que solamente hace falta ayudarles a ver hacia adentro, hurgar allí y descubrir que hay una serie de potenciales, que hay una serie de características positivas con las cuales ellos cuentan, con las cuales fueron equipados para lograr hacer sus sueños realidad. La gente que nos rodea a nosotros no son como a veces piensan algunos líderes, no son una bola de inútiles, no son una bola de buenos para nada. La gente es gente que fue creada con habilidades, con dones y con talentos y que solamente hace falta ayudarles a descubrirlos y ayudarles o darles las herramientas para desarrollarlos también. El liderazgo, Judith, ¿y quién más? Veo en los comentarios, recuerde, comente, haga nota, haga sus preguntas y estamos con toda la intención de ayudarle. Considero que no hay peor cosa que tener una crisis de identidad. Sí, oye Mercedes, sí, la verdad, imagínate un líder con crisis de identidad, además líder, ¿no? ¿A dónde va a llevar a la gente? A la crisis, todo el mundo a la crisis de identidad. No van a saber ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Y le van a hacer como, ¿te acuerdas que había uno que decían así, dicen que estamos locos o algo así, ¿no? Imagínate, si el líder tiene una crisis de identidad, pues imagínate la gente, ¿no? La identidad es importante. Saber quiénes somos. Tener claro hacia dónde vamos. Tener una visión específica, entender el propósito de nuestra vida. Pero la identidad es muy importante. O sea, quién soy yo determina, o sea, lo que yo sé acerca de quién yo soy determina qué me atrevo a hacer, ¿sí? Qué tan valiente soy determina de quién sé que yo soy. Yo sé que algunos han escuchado esta historia, ¿no? Y la repito para los que no la hayan escuchado. En una ocasión que pues me iban a secuestrar y venía manejando de Laredo y por ahí me venía siguiendo un auto y me seguía y yo le daba espacito y le daba despacio y luego le daba recio. Yo traía un auto BMW pues casi nuevo y yo dije pues me lo quieren robar o qué pasará y así como por 50 millas yo creo yo intentando como perdérmeles y no lo lograba. Y recuerdo que llegamos a un pueblito, empezamos las luces y lo primero que vi era una pequeña gasolinera. Y entonces yo dije, bueno, esta es la oportunidad, tal vez son algunos que vienen tomando o no sé. Y me paré en la gasolinera para pues tratar de que se pasaran derecho o saber qué. Pero no se pasaron derecho. El auto parecía un carro de policía, era un auto negro de los que usa la policía, con rines como los que usa la policía, parecía un policía, pero no era policía. Se bajaron y recuerdo que rápido con las armas, nada más donde vi, y las armas traían ropa que parecía de policías, pero nada más donde vi las armas dije, estas armas no son oficiales, estos no son policías. Si fue uno por un lado, eran 4, otro por otro lado, otro se vino por mi ventana y me hizo que le bajara el vidrio y luego abrió la puerta. Y bueno, la cosa estuvo algo grave, ¿no? Uno me ponía aquí un shotgun, no sé cómo se llama un shotgun, una escopeta, y el otro con la pistola por acá, etcétera. Y bueno, esculcando el carro y buscando documentos y diciéndome que si yo era un fulano de tal, que yo no era ese. Y se complicó la cosa, la verdad. Pero, y da miedo, ¿eh? No es como las películas que uno se pone bien valiente ni nada de esas cosas. Y yo estaba asustado. Recuerdo, y ese momento pareció como que duró una hora, pero en realidad fueron unos minutitos, si acaso 1 minuto o 2 minutos máximo, en lo que estaba sucediendo todo eso. Y me dio mucho miedo y yo en realidad pensé, porque estaba oscuro afuera alcancé a ver que la señora que estaba en la gasolinera adentro fue y se escondió. O sea, ni siquiera le habló a la policía, ¿no? Fue y se escondió. Y entonces yo recuerdo que todo lo que pasó, como toda mi vida, pasó por la mente en esos segundos. Y recuerdo claramente que llegó algo en un momento que me hizo sentir muy valiente, porque yo estaba totalmente asustado. Y cuando me sentí muy valiente y me les empecé a poner así, grosero, lo tengo que decir. ¿Sí? Me les empecé a poner grosero y a decirles, bueno, ya, pues, ¿qué quieren? Y así. Pero yo me acuerdo claramente qué fue lo que me hizo pasar del temor al valor. Hacía muchos años
había estado en un campamento de jóvenes y alguien me había dicho algo, me dijo, yo te quiero decir algo. Y me dijo, tú vas a ser una persona que va a viajar por muchos países. Tú vas a ser una persona que va a llevar un mensaje de esperanza. Tú vas a ser una persona que va a ayudar a muchos líderes. Tú vas a ser una persona, dijo, y esto va a suceder así. Y tú vas a alcanzar a miles y miles de personas. Y habrá muchas personas que aún después de que tú te vayas, estarán escuchando lo que tú has enseñado. Y yo eso sucedió hace muchísimos años. Y yo había dejado eso como que, pues se emocionó o se puso loco, lo que sea. Y entonces yo lo había ignorado. Cuando me tenían la pistola metida aquí hasta adentro, se me vino ese pensamiento. Y yo dije, hoy no me voy a morir. Hoy no me voy a morir. ¿Por qué? Porque aún no sucede todo aquello que hace muchos años se me dijo con toda certeza y con toda claridad. En el momento que me dijeron eso, sí, no lo valoré. Pero en el momento que me tenían encañonado con la escopeta por acá y la pistola por acá y otra por acá en la espalda, en ese momento entendí mi identidad. Y en ese momento dije, yo no me voy a morir. Yo sé quién soy y sé lo que voy a hacer. Y mientras que eso no suceda, yo voy a seguir viviendo. Y siento que eso fue así inmediatamente. Cuando yo me acordé de eso, y eso fue lo que hizo que yo cambiara de actitud. Y nada más se me quedó viendo el señor que estaba enfrente así. Y se me quedó viendo como oye, ¿y qué le pasó? Nomás? Y nada más volteó, les hizo así a los otros, dijo, vámonos. Y todos se fueron y me dejaron ahí. ¿Qué cambió? Yo estaba aterrorizado al principio. Y después estaba valiente gritándoles a ellos. Lo único que cambió fue que recordé mi identidad. Recordé que tenía un propósito y que mientras que ese propósito no se cumpliera, yo no me iba a ir de este mundo. Y yo les digo a ustedes, cuando reconocemos nuestra identidad, cuando sabemos quién somos, no nos amedrentamos tan fácilmente ante los cambios, ante las dificultades y ante los sube y baja de influencia de liderazgo, sino que seguimos caminando con la certeza de que aquello para lo que nacimos se va a hacer una realidad. Y sigo, ya, porque luego se me ponen tristes, mejor les cuento un chiste, ¿verdad? Sí, bueno, Mercedes, me inspiraste con tu comentario de la crisis de identidad, porque yo creo que en ese momento el entender mi identidad fue lo que me hizo cambiar y resolver esa situación. Carmen Sánchez dice, me pasaba crisis de identidad cuando la comprendí, comencé primero conmigo para hacer lo correcto, buscar duplicar con visión. Cuando nosotros entendemos quién somos, nos valoramos, y cuando nos valoramos empezamos a aprender, a cambiar, a crecer y entonces a influenciar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Claudia Tarango, así es, sí, permaneciendo firmes a la meta, caminando siempre, creyendo que nosotros somos un instrumento que existe con la única intención de bendecir a los que están a nuestro alrededor, a veces sin importar nuestros propios problemas. Y créame, nuestras propias crisis personales se quedan en segundo lugar, porque el liderazgo es la responsabilidad, o la responsabilidad de cumplir con el liderazgo es nuestra misión en la vida. Líderes, no solamente somos líderes de un grupo que vende cosas, de ninguna manera. El verdadero liderazgo es transformacional. El vender un producto, un servicio, el vender un mensaje, sea lo que sea que nosotros vendamos y que nos pone en una posición de liderazgo, nos está dando una oportunidad para influenciar de manera positiva a aquellos que han creído en nosotros, para estar ahí en el momento de tristeza, en el momento que necesitan visión, en el momento que necesitan crecer. Y eso nos hace ser diferentes, líderes transformacionales. Vamos a hablar mañana acerca de líderes transformacionales. Créame, le va a encantar. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de liderazgo? ¿Cuál es la diferencia entre ser un líder transaccional y no transformacional? ¿Cómo es que nosotros, y cuál es el valor máximo de un líder transformacional? Obviamente, para mí el líder transformacional de todos los tiempos ha sido Jesucristo. ¿Sí? En liderazgo, los más expertos reconocen que el liderazgo de Jesucristo ha sido el más influencial, y entonces hay mucho que aprender de ahí. Estamos hablando de crisis de liderazgo, de diferentes tipos de crisis, y hablamos de la crisis del cambio, hablamos de la crisis de la influencia, y ahora vamos a hablar un poquito de la crisis de la pérdida de la visión.
La crisis de la pérdida de la visión. Wow. ¿Alguno de ustedes ha estado en el liderazgo y la gente espera que usted los anime, pero usted ni siquiera se puede animar solo? ¿Alguna vez se ha tenido que parar enfrente de un grupo y hablarles palabras de ánimo, pero por dentro está totalmente vacío? Si le ha sucedido, bienvenido a mi club. Si le ha sucedido, bienvenido al liderazgo. Animar a otros, motivar a otros, inspirar a otros. No necesariamente requiere que nosotros estemos animados en el momento, inspirados. No necesariamente. Requiere que sepamos la verdad y que hablemos la verdad aunque en el momento no la estemos sintiendo. Eso es verdadero liderazgo. Eso es ser un líder profesional, un líder que no se deja llevar por las emociones, sino un líder que utiliza esto para ayudar a las personas sabiendo que muchos están dependiendo de él. La crisis del liderazgo, la crisis de la pérdida de la visión. Yo creo que todos en algún momento en el liderazgo hemos perdido la visión y aún así tenemos que seguir caminando. Nos levantamos en la mañana, nos damos cuerdas solitos porque al líder no hay quien le dé cuerda, se tiene que dar cuerda solito. Se da cuerda en la mañana y se levanta y luego llega y enfrenta una situación y luego enfrenta otra situación y luego enfrenta otra situación y tiene que resolver situaciones cuando él mismo se le está acabando la cuerda. La crisis de la pérdida de la visión, cuando parece que las cosas ya no tienen sentido, cuando un líder superior tal vez nos trató mal, cuando no nos valoró, cuando no nos dio el reconocimiento que nosotros esperábamos o necesitábamos en el momento y nos desconectamos de la visión, perdemos la visión y esto nos puede llevar a una crisis grande, una crisis fuerte. Recuerde que hay que mantener el enfoque, ¿sí? No en el problema del momento, sino en los resultados del futuro. Estas se las voy a repetir porque yo creo que es importante. Hay que mantener el enfoque no en el problema del momento, sino en el resultado del futuro. Si le publica en Facebook, le pone mi nombre. No se crea. Pero eso es una realidad. Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en el problema del momento y estamos viendo hacia abajo, estamos viendo lo cotidiano, entonces perdemos el enfoque y la visión de las cosas que son mucho, mucho más grandes. Y seguimos viendo los comentarios. Gracias, mil gracias por todo lo que nos enseña. Es un placer. Sería un pecado quedarse con lo aprendido y no compartirlo. Y recuerde que en el momento que ustedes aprenden algo, adquieren la responsabilidad de compartirlo con alguien más. Así que compartan. Copyright, dice Melly Music, sí, ¿verdad? Gracias. Rosalba, había otro comentario que se me pasó. Quiero leer todos sus comentarios y sus preguntas, cualquier duda que lleguen a tener. Mañana vamos a hablar de liderazgo transformacional, el verdadero liderazgo. Hay otro tipo de crisis. Híjole, el tiempo vuela. Hay otro tipo de crisis. Se llama la crisis de la sucesión. Y esta crisis les pega mucho. Sucede en los negocios pequeños, sucede en empresas familiares, pero sucede también cuando nosotros tenemos que delegarle poder. Mire, es muy fácil delegar trabajo, pero no es tan fácil delegar autoridad. Delegar trabajo se nos facilita porque sentimos, aunque a algunos no se les facilita, algunos dicen, no, es que no lo va a hacer tan bien como yo, etcétera. Pero delegar trabajo es más fácil que delegar autoridad, delegar reconocimiento, que le aplaudan a aquel en lugar de que me aplaudan a mí porque yo lo puse en el lugar donde yo debería estar. ¿Sí? Este se llama la crisis de la sucesión. Es una crisis que se da, ¿sí? Cuando nosotros nos toca ceder el puesto o la dirección o el liderazgo a alguien más y entramos y tenemos dificultad para darle, le queremos dar el trabajo, pero no le queremos dar el reconocimiento, no le queremos dar la autoridad, no le queremos dar el privilegio, ¿sí?, que nosotros tenemos. Entonces la crisis de la sucesión viene cuando nos toca, o sea, literalmente nos toca pasarle el bastón a alguien más, nos toca compartir nuestra posición con alguien más y pudiéramos entrar en crisis. Una de las razones por las cuales se entra en crisis aquí es porque sentimos que el puesto en el que nosotros estamos, cuando se lo pasamos a alguien más, que ya no hay más arriba. Pero recuerde que nunca jamás
hacia arriba hay un tope. Jamás, nunca hay un tope. Hacia arriba se puede crear, sí, nuevas oportunidades. Hacia arriba siempre hay algo que crear. Para arriba, abajo, si usted llega al piso, topa. Pero hacia arriba, el cielo es el límite. En otras palabras, los pensamientos de nosotros construyen los límites o destruyen los límites que existen en nuestro liderazgo. Son nuestros pensamientos los que los construyen o los que lo destruyen. Sigo leyendo sus comentarios, recuerden sus preguntas. Rosalba Martínez, Meli Music, Marina Bonilla. Gracias, doctor Benjamín Sánchez. Con plenitud total descubrí una visión de bienestar que me llena de fortaleza, que cualquier momento lo testifico en público. Es un placer. Para eso existimos. Existimos para ser como una lucecita que anda por ahí, el que se quiera, como una veladora que anda por ahí, y el que se quiera pegar ahí tantito, prende también la suya y de rato va aprendiéndoles a los demás también. Este mundo puede ser mucho mejor si nosotros nos dedicamos a aprender a compartir lo que aprendemos, si nos dedicamos a confesar donde nos equivocamos en lugar de esconderlo, en lugar de decir, no, yo no me he equivocado, no, al contrario, decir, mira, cuidado, aquí me equivoqué yo, no te equivoques donde mismo, aquí me tropecé yo, no te caigas donde mismo, aquí me caí yo, no te caigas en el mismo lugar. Entonces, para eso existimos, para hablar no solamente de nuestros aciertos, sino también de nuestros errores, no para pretender que todo lo sabemos, sino que podemos juntos aprender mucho, y no solamente para hacer como que sabemos más que los demás, sino para utilizar ese conocimiento para que los demás crezcan. Walter Stalin Melo Rivera, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos acompañan, dice excelente análisis. Un placer, gracias, qué bueno que estás aquí. Marina, bienvenido a Carlos González, esta es tu nueva familia. Bienvenido, Carlos González, qué bueno que estás aquí. Recuerda que estamos aquí lunes a jueves y vamos a estar hablando acerca de desarrollo personal, de liderazgo de alto rendimiento. Compartimos los diplomados de desarrollo personal, autoconocimiento, salud del pasado, ¿sí? Sanar el pasado, el autoperdón, los diferentes tipos de perdón, la comunicación agresiva, asertiva, por qué somos como somos, descubriendo el propósito de nuestra vida, y cómo eliminar la frustración por la falta de resultados y cómo recuperar el tiempo perdido. Así que tenemos temas suficientes que nos van a ayudar a crecer, a vernos, a valorarnos como personas, a descubrir dentro de nosotros esa serie de talentos, esa serie de habilidades naturales que tal vez no hemos explotado, y lo vamos a hacer aquí en el programa. Y recuerde, obviamente, si le interesa profundizar un poquito más y crecer, acelerar y potenciar su liderazgo, entonces tenemos los diplomados de desarrollo personal y de liderazgo. Si le interesa, déjenos un mensaje, le enviamos información sin ningún compromiso para que una vez al mes esté capacitando de manera profesional y acreditada como líder. Puede hacer una carrera de desarrollo humano y liderazgo de alto rendimiento una vez al mes, tomando los cursos de desarrollo personal y de liderazgo y aumentando su influencia y por lo tanto su poder. Seguimos. Alguien más escribió aquí un comentario. Bienvenido. Ya estamos. Voy a hablar, a cerrar con esto de esta crisis de la sucesión. Obviamente dijimos que el temor a perder el control nos puede llevar a minimizar las habilidades de otros, a ignorar su inteligencia y en realidad minimizar a nuestro equipo. Minamos sus posibilidades porque sentimos una amenaza, ¿sí? Tras de nosotros. Y recuerde que el líder que se siente amenazado por sus seguidores, lejos de hacerlos crecer, los va a detener. Y el líder que se siente seguro de sí mismo, que sabe que puede construir un escalón más arriba del que está, entonces le ayuda al otro a que se suba al escalón en donde está. Pero para eso se requiere un líder saludable, un líder seguro y un líder visionario. Recuerde ese dicho que dice que quien destruye el potencial de su equipo, a sí mismo se destruye. Repito, quien destruye el potencial de su equipo, a sí mismo se destruye. Y obviamente estas frases no se las enseño a estar en el libro de frases y proverbios para el éxito. Y no se las digo para que usted vaya pensando en su líder. Mi líder le está destruyendo mi potencial. No, para que nosotros como líderes veamos hacia adentro, hagamos un análisis, una introspección y digamos, yo quiero asegurarme que yo no soy un líder que destruye el potencial de mi equipo, porque entonces a mí mismo me destruyo. Porque recuerde que nosotros viajamos, ¿sí?, sobre la alfombra de nuestro equipo. En otras palabras, es el equipo el que nos lleva a nosotros en liderazgo. Recuerde que decía John Maxwell en aquella conversación, decía,
al líder que nadie lo va siguiendo solamente se andaba paseando. Entonces, no queremos hacer eso. Queremos que haya personas que nos sigan. Recuerde que la gente nos hace líderes. La gente nos hace líderes. ¿Cuándo nos hace líderes? La gente nos hace sus líderes cuando ve en nosotros algo que quiere ser. Cuando ve que hacemos algo que ellos quieren hacer o que tenemos algo que ellos desean tener. Repito, la gente nos hace líderes, o sea, nos concede autoridad sobre sus vidas y sus decisiones y decide seguirnos cuando ve que nosotros tenemos algo que ellos quieren tener, ¿sí? Hacemos algo que ellos quieren hacer o somos alguien como ellos quisieran llegar a ser. ¿Qué responsabilidad? Especialmente la última es una gran responsabilidad. Porque si alguien me dijera, yo quiero ser exactamente así como usted, idéntico, yo diría, por favor, no hagas eso. Sé mejor. Copia todo lo que quieras, pero no mis defectos. Eso no. Entonces, quien destruye el potencial de su equipo, a sí mismo se destruye. ¿Cómo reaccionar ante la crisis? Reaccionamos ante la crisis primero desarrollando nuestra capacidad adaptativa. Desarrollando la capacidad para adaptarnos ante los cambios imprevistos e inevitables, ¿sí? Esto requiere que nosotros entendamos que el proceso del cambio es un proceso de desarrollo y que la capacidad de adaptarnos al cambio desarrolla nuestra capacidad para crecer, para avanzar la organización y llevarla hacia una nueva etapa o hacia nuevas alturas. Entonces, número 1, ¿cómo reaccionamos ante la crisis? Reaccionemos con adaptación. Vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos. Vamos a adaptarnos a las buenas maneras. No seamos el factor resistencia, sino que seamos el factor promotor de los cambios. Los cambios siempre traen progreso. Meli dice, un gran líder es aquel que está dispuesto a hacerse un lado para que los demás crezcan. Así es. Mira qué interesante. Si le cambiamos a hacerse a un lado y le ponemos a hacerse hacia arriba. O sea, en otras palabras, ¿quieres estar donde yo estoy? Perfecto. No te preocupes, déjame construir otro escalón arriba para pararme allá. Y seguimos nosotros creciendo y los demás siguen creciendo. Y allí estamos para ellos. Y podemos seguirles ayudando, pero ellos están cumpliendo también sus metas, están alcanzando sus logros, están conquistando lo que ellos sueñan conquistar. No seamos líderes, piedra de tropiezo para aquellos que quieren crecer. Seamos los que construimos los escalones para ellos. Seamos los que nos atrevemos a arriesgarnos para que ellos no se tengan que arriesgar. Créame, a largo plazo, eso siempre trae buenos resultados. Hagámoslo con empatía. Esta es la número 2. O sea, ¿cómo reaccionamos ante la crisis? Número 1, con adaptación. Número 2, con empatía. Recuerde que los tiempos de crisis generan confusión. Los tiempos de crisis generan turbulencia y turbulencia emocional, relacional, turbulencia comunicacional también, ¿sí? Y afectan a las personas en diferentes maneras, ¿sí? En estas condiciones es donde el líder ha de mostrar sus capacidades, su salud emocional, sus habilidades comunicacionales, sus habilidades para las relaciones saludables y entonces contener el equipo mostrándole empatía en el tiempo en el que tienen temor, en el tiempo de la incertidumbre. Tiene que haber alguien que sea un ancla, alguien que tenga la voz de la razón y no solamente la voz de la emoción, no la voz del temor, sino la voz de la certeza. Recuerde que la empatía es el resultado de la interpretación propia de nuestros propios sufrimientos, ¿sí? Vuelvo y lo digo de manera correcta, ¿no? La empatía es el resultado de la interpretación de nuestros propios sufrimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos sufrido, ahora, cuando hemos estado confundidos, cuando hemos estado ante cambios y no sabíamos manejarlos, ahora cuando vemos a los demás confundidos, cuando vemos que no saben manejar los cambios, que están teniendo dificultad para adaptarse, desde nuestra empatía, resultado de la interpretación de nuestros propios sufrimientos, ahora podemos entender por qué se sienten como se sienten y por qué se comportan como se comportan.
Meli dice, o sea que los dejen subir los escalones. Claro que sí, hay que dejarlos subir los escalones. Hay que ayudarlos a subir los escalones. Hay que no solamente ir caminando, sino hay que voltearnos de vez en cuando y decirle, ¿sabes qué? Bríncale al otro escalón. Vamos a alcanzar la meta. Vamos a subir la cuesta. Vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Mire, adaptarse. Adaptarse a este nuevo escenario. Adaptarse a un nuevo escenario o la capacidad de la adaptabilidad nos permite evitar que se creen o se generen crisis. Comprender los procesos de cambio, identificar los cambios como una bendición y como una oportunidad y no como una amenaza, nos ayuda a nosotros a tener la actitud correcta. Así que, estas son las crisis de líder. Dijimos las crisis del líder, la crisis del cambio, la crisis de la influencia, la crisis por la pérdida de la visión y la crisis de la sucesión o la crisis de delegar. No olvidemos, ¿sí?, que quien destruye el potencial de su equipo, a sí mismo se destruye. Quien construye el potencial de su equipo, a sí mismo se construye. Así que gracias. Una hora estuvimos aquí platicando, o estuve platicando, ¿verdad? Pero recuerde que sus comentarios son muy valiosos. Le agradezco que comparta con otras personas, con otros líderes. Vamos a seguir hablando de liderazgo. Vamos a enfatizar en un liderazgo que nos permita, ¿sí?, creer, cambiar y crecer. El día de mañana no tenemos programa en vivo. ¿Por qué? Porque mañana tenemos diplomado de desarrollo personal y de liderazgo. El viernes tenemos diplomado de desarrollo personal y liderazgo. Y el sábado también tenemos diplomado. Son diferentes cada uno de ellos. Si les interesa crecer, potenciarse como líder, descubrir lo que hay dentro de ustedes y hacer crecer lo que está fuera de ustedes, les invitamos a los diplomados. Déjenos un comentario y le enviamos toda la información. Bendiciones y un abrazo grandísimo para cada uno de ustedes. Gracias a todos.